Hola mis queridos estudiantes, hoy vamos a ver los arcanos mayores. Para ello voy a ir explicándoles uno a uno. Comenzaremos con el arcano cero o el arcano sin número que llaman, que es el loco. Este arcano le dan connotaciones de diferentes índoles. Hablan de un arcano muy misterioso, dado que dentro de la simbología que contiene el tarot de los arcanos mayores, es el que menos información transmite en el momento en que vemos su imagen. Sin embargo, yo creo que es uno de los arcanos más estudiados. Pasa lo contrario. Por esa misma razón, yo creo que se ha estudiado mucho este arcano. Este arcano indica inicios. Este arcano está relacionado con las acciones que hacemos basadas en una seguridad ciega, cuando no tenemos dudas sobre las cosas y cuando vamos por la vida muy confiados. En su connotación más negativa, podríamos decir que este arcano nos llama la atención cuando llegamos a ser tan confiados que caemos en el descuido o somos demasiado poco precavidos con las cosas. Entonces también tiene esa connotación negativa que nos alerta de que debemos ser un poco más cuidadosos de cómo vamos por la vida. Después le sigue el arcano número 1, que es el mago. Este arcano se relaciona con la acción, la conciencia, el poder, pero es el poder creativo y es ese el poder al que se relaciona. Si ustedes miran la imagen se dan cuenta que los 4 elementos están sobre la mesa y este mago tiene además una vara con la que de alguna manera está invocando esos 4 elementos. Este es un señor que tiene la seguridad, las herramientas y la experiencia para crear cosas que él se proponga hacer. Pero también en su lado negativo podemos hablar de personas que nos hacen ver cosas que realmente no son. Entonces, en la parte positiva podemos hablar de esta energía propia del ser que a través de sus conocimientos, su actitud, su seguridad y el dominio del mundo material puede crear cosas nuevas. Y en su parte negativa podemos hablar de ese ser que es un ilusionista, como se muestra el mago. Entonces, cuando aparece en una posición en la que nos habla de cosas que están perjudicándonos o no nos dejan continuar y aparece este arcano, nos está refiriendo que hay situaciones que nos dieron una imagen o nos pintaron un cuadro, o tenemos a alguien al frente que nos está pintando un cuadro y realmente no es así. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Allí pueden entrar los timadores, los embaucadores y personas que de alguna forma se valen de sus cualidades y agilidades para las cosas, de manera de que las personas se encanten ante la presencia de estos y caigan como incautas. ¿Okay? Luego tenemos la sacerdotisa. La sacerdotisa es una carta que, al contrario del mago, es de inacción, es una carta mucho más suave, una carta que es lenta en el movimiento y que está caracterizada porque toda la acción es una acción interna, es espiritual y es mental. Nos habla y vemos en ella una mujer
que está entre dos pilares y tiene a sus pies la luna. Por eso esta carta se relaciona con las brujas, las magas, las lectoras del tarot y es la más cercana a este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque la sacerdotisa utiliza su tercer ojo. Es la carta más intuitiva del tarot. Habla de la intuición, de ese sexto sentido. Entonces, en su parte negativa podríamos hablar de lentitud en los procesos, de situaciones que tardan, de mucho pensar, pero no hacer. Y entonces, cuando esta característica está exacerbada, pues también puede llegar a ser una influencia negativa dependiendo de las circunstancias. Como tercer arcano tenemos la emperatriz. La emperatriz es la fuerza femenina en su mejor y mayor exponencia. Habla de maternidad, de abundancia, habla de todo lo que tiene que ver con la fecundidad, con la producción ya no creativa, sino de productos como tal. Es como la tierra que pare frutos. Bueno, todas las acciones que vienen dadas desde la fecundidad, la abundancia y la prosperidad están muy, muy relacionadas a la emperatriz. Además de eso, nos habla de esa mujer, esas características propias de las mujeres que tienen que ver con cómo llevan y asumen la parte maternal, ¿no? La parte de amante, en todo aquello que tiene el yin, que es el contrario al yang, todo aquello que es lo activo de la mujer, sin llegar a ser tan activo como lo masculino, y eso lo sabemos nosotros. Entonces, esta mujer en su lado negativo puede ser muy sobreprotectora, puede ser controladora, y entonces allí no deja que sus hijos crezcan o no deja que los integrantes de su familia se desarrollen y tengan vidas propias muchas veces. Entonces, cuando hablamos de la parte negativa de la emperatriz, se refiere sobre todo a la sobreprotección. Siguiendo con la emperatriz está el emperador, que es la contraparte en masculino. El emperador es, como bien se sabe, el rey de un territorio. Como tal, es un experto en la administración tanto de los recursos de ese territorio como en el bienestar, propiciar bienestar y productividad entre sus siervos, los habitantes de ese territorio. Por eso el emperador está también muy, muy ligado a la administración. Además de eso, ligado a la paternidad, es una autoridad, infunde orden y además es una persona que, como se puede ver en la imagen, es como muy severo. A veces puede, en su parte negativa, puede caer en ser muy cuadrado para sus apreciaciones o tomarlo de manera muy severa, como acabo de decir. Entonces, cuando hablamos de las características negativas, podemos hablar de un rival muy fuerte, podemos hablar de alguien de poder y que además puede hacer uso de ese poder o abuso del poder que tiene. Entonces, eso sería lo que más se puede decir a grandes rasgos del emperador.
Siguiendo al emperador como carta número 5 está el sumo sacerdote. Esta carta está relacionada con la educación, está relacionada con las acciones, el plano espiritual llevado a la acción. Si bien la sacerdotisa es una carta que habla de introspección, de esa intuición propia del ser, esta carta lleva todo eso a la acción. Y una de las cosas más que se pueden llamar la atención es precisamente ser el guía, ser el mentor, ser el educador, porque esas son funciones muy altruistas y que comúnmente se asocian es con el trabajo relacionado con la mejoría del prójimo. En su parte negativa podríamos hablar de una persona que puede llegar a ser muy controladora, tal vez testaruda, en sus apreciaciones tal vez no acepte que se le den ningún tipo de opinión que se vaya contraria a él. Tal vez también podemos hablar de personas que se apegan demasiado a las normas y terminan siendo muy rígidas en su proceder. ¿Ok? Continuamos entonces con los enamorados. Los enamorados es la carta número 6. Está relacionada no solo a valga la redundancia, a relaciones de pareja, a la sexualidad, a la atracción, sino a todo aquello que conlleva dualidad. Hablamos de decisiones, hablamos de compromisos. Es toda aquella alianza que hacemos con dos personas o grupos de personas con el fin de conseguir algo en común. Entonces, comúnmente pues es una necesidad del ser humano de aliarse con el fin de alcanzar otros objetivos en la vida. Hasta ahora, hasta el número 5, hemos visto relaciones muy individuales, características propias de las personas, pero aquí ya estamos hablando de cómo esta persona busca relacionarse con su entorno, ¿no? Para conseguir un fin, que es el caso de los enamorados. En su parte negativa podríamos hablar de indecisión, podemos hablar de peso en las relaciones o acuerdos a los que llegamos, que ya de alguna forma llegan a ser un peso en vez de ser lo que inicialmente se deseaba que fuese. También hablamos de apegos emocionales y además de eso, tal vez hasta de infidelidad, dependiendo de las cartas que le sigan o le antecedan. Luego de los enamorados tenemos el número 7, que es la carta del carro. El carro es una energía bastante fuerte, es una carta muy positiva y como se podrán dar cuenta, tiene lo que tira del carro son dos esfinges, una negra y una blanca. Aquí volvemos a ver esa dualidad, pero ya esta dualidad es de cuando nosotros emprendemos decisiones, cuando vamos muy convencidos o decididos en hacer algo y debemos tomar acciones sobre eso y decisiones. Normalmente es escoger un camino, es tal vez dominar las riendas para mantener el camino que se desea. Entonces es una carta que nos de velocidad, es una carta de mucho control y firmeza, es una carta de tener mucho enfoque en lo que se quiere hacer. En su parte negativa
pues tal vez nos estamos precipitando en las cosas, tal vez estamos siendo atropellantes con las personas que estamos alrededor, tal vez tengamos que hacer un alto y volver a revisar qué es lo que estamos haciendo, porque es más o menos lo que indica esta carta. Después del carro viene la fuerza, una carta muy linda, es la carta número 8 de los arcanos mayores, y se puede observar una mujer, una doncella, que juega abriendo las fauces de un león. Eso implica que la gentileza, la inocencia, el amor, hace más que la fuerza. Y es el caso de la fuerza. Esta carta indica que además tenemos el control sobre algún tema, asunto o cosa en particular que hemos consultado. También nos habla de la capacidad que tenemos de autodominio. No solamente habla del control de los que están fuera de nosotros, sino la capacidad de dominar nuestras propias pasiones, nuestras propias debilidades. En su parte negativa se puede apreciar precisamente que puede ser falta de control, como también puede ser excesivo control sobre las cosas. Seguidamente tenemos el ermitaño. Es una carta que nos abre, o mejor dicho, nos cierra el ciclo de cartas del individuo. Desde el 0 hasta el 9, que es el ermitaño, son procesos individuales. Hasta el caso de los enamorados, el individuo busca de alguna forma aliarse para conseguir, necesita contacto, ¿no? Para llegar a más allá de lo que en estos momentos o en ese momento desea, ¿no? Entonces, en esas alianzas consigue otros frutos que tal vez solo no podrá conseguir. El ermitaño es una carta que nos indica esos espacios en los que necesitamos de soledad, que necesitamos de introspección, que buscamos en nuestro interior respuestas sobre cosas inherentes a nosotros mismos. Normalmente son espacios que se dan con el fin de tomar decisiones o bien son procesos de crecimiento interno de la persona. Cuando esta carta se lleva a situaciones cotidianas, pues son situaciones que tal vez van a tardar mucho, son situaciones que están muy lentas, las noticias que esperamos van a tardar en llegar, tal vez la aprobación de un crédito o la aceptación de un puesto puede que no llegue, por lo menos no en el tiempo que estamos esperando, porque es una carta de inacción. ¿Ok? Entonces, cuando esta carta sale, sobre todo como una respuesta a acciones que nosotros esperamos, como un crédito, un préstamo, como una respuesta de trabajo, lo podemos tomar desde el punto de que o está detenido o no va a salir de manera positiva. En su parte negativa es precisamente la inacción su característica. Es la característica más resaltante del ermitaño. Seguidamente viene la rueda de la fortuna. Esta carta ya nos habla del mundo que nos rodea. La fortuna no necesariamente es una energía para el bien de la persona, sino la fortuna es precisamente algo que va y viene. Hay momentos en que nos favorece y otros momentos en los que nos desfavorece.
Y esos son los ciclos comunes de la vida. Siempre estamos en continuo movimiento y las energías también. Es por ello que comúnmente tenemos subes y bajas en la vida. Esta carta nos habla precisamente cuando hay cartas favorables alrededor, nos habla de que el tiempo de buena fortuna lo tenemos a favor. Pero muchas veces esta carta también nos habla de tiempos, dependiendo de lo que le rodea, tiempos que tal vez no van a ser tan favorables en nuestra vida. También la rueda de la fortuna nos indica ciclos, ciclos que empiezan y ciclos que culminan. Y podemos relacionarla también con situaciones karmáticas, situaciones que venimos arrastrando en esta vida o en vidas anteriores. Con esta última carta cumplimos la pequeña introducción que les hago yo en relación a los primeros 10 arcanos. Los siguientes arcanos se los estaré enviando el día jueves. La idea es que tengan un pequeño abreboca sobre lo que es el arcano mayor, uno a uno, y le acompañe en ese tiempo en que se están tomando ustedes para hacer reflexiones sobre estos arcanos. Acá les dejo ejemplos de reflexión. Por ejemplo, voy a tomar un tema y digo mi familia. Y al hablar del tema familia me sale el loco. Nos puede estar indicando o llamando la atención a que este es un tiempo de confianza, un tiempo de evitar el control excesivo a nivel familiar y que tenemos que tener un poco de fe en que las circunstancias puedan salir bien o favorables, que sea un tiempo de tranquilidad, de paz, todas aquellas cosas que son propias de las personas confiadas, de las acciones de la confianza. Tenemos el siguiente arcano, que es el mago, y vamos a poner un tema como decir compra de vehículo. Cuando tenemos un tema como este y sale el mago, la carta nos indica que tenemos todo para hacer o cumplir esa meta. Tenemos la capacidad mental, la capacidad física, intelectual, emocional, sabemos manejarnos en el ambiente y podemos con ese reto que queremos llevar a cabo, podemos con ese objetivo. En el caso de la sacerdotisa, si escogemos un tema como decir estudios, pueden suceder varias cosas. Puede ser que esté muy lento el proceso y que las cosas o las noticias en referencia a notas, por ejemplo, no sea tan rápida. También dependiendo del tema o la circunstancia del consultante, puede estar hablando de que reflexionemos un poco en relación a si venimos desempeñando bien nuestra tarea o si realmente esta es la carrera o curso que deseamos tomar. Continuando con la emperatriz, una consulta, podemos poner un tema como viaje de vacaciones y nos sale la carta de la emperatriz, nos habla de que es un tiempo muy favorable para ello, que las cosas se van a dar, que va a haber los recursos suficientes y que realmente va a estar
va a reinar el disfrute en ese tiempo de ese viaje. Continuando con el emperador, podríamos decir que podemos escoger un tema como cambio de trabajo. Deseamos hacer un cambio de oficio, que deseamos cambiar de lugar de trabajo, y nos sale el emperador, nos habla de que es favorable el buscar nuevos horizontes. Nos es favorable porque tenemos todo para conseguir eso, tenemos las habilidades y el coraje para llevar a cabo esa acción. Si consultamos un tema referente a la salud de alguien y nos sale el sumo sacerdote, por ejemplo, tal vez esta carta inicialmente no nos traiga tan buenas noticias. Puede ser una carta que hable de que necesita urgentemente una persona que sea especialista o bien conocedora mucho de la afección que tiene. También nos puede hablar de situaciones que pueda esta persona trascender de plano también. Y cuando tenemos a la persona enfrente y podemos ver que aparentemente tiene buena salud, podemos estar hablando de situaciones de la columna, de los huesos, de mantenernos, de todo aquello que mantiene a una persona erguida. ¿Ok? Seguimos con los enamorados. En esta tarea de hacer ejercicios sobre temas y buscar posibles mensajes de las cartas, podemos hacer una pregunta. Puede ser, hago un emprendimiento, busco un socio. Esta es una carta muy favorable para ello. Esta es una carta que nos habla de alianzas, nos habla de compromiso. También hay muchas veces en que tenemos, por ejemplo, una profesión y queremos cambiarnos a otra totalmente diferente, que nos gusta, que amamos, que nos apasiona. Normalmente esas acciones, ese sentimiento que nos inspira esa profesión nueva o esa actividad se ve expresada con los enamorados, porque tenemos un compromiso, una alianza mucho más allá de lo que podría ser una relación solamente de dinero. Es algo que nos apasiona. También nos habla de las posibilidades de conseguir una contratación, de conseguir acuerdos que nos sean favorables para el tema en el que preguntamos. Siguiendo con el carro, si el tema es, por ejemplo, solicitar un crédito o bien ir a ver un nuevo inmueble, comprar un nuevo inmueble o hacer un posgrado. Esta es una carta que definitivamente nos abre las puertas y nos dice que es favorable, que estamos enfocados en lo que queremos, que el camino está libre y que todo va a depender de la determinación de nosotros. Seguidamente está la fuerza. En el caso, por ejemplo, de cuando preguntamos sobre mi relación familiar, por ejemplo, mi relación con mi hijo, y sale esta carta, tal vez nos esté indicando que somos demasiado controladores o bien que tenemos que poner límites a las cosas.
nos habla de que más se hace con miel que con hiel y que debemos tener un poco de firmeza en la forma en que llevamos las cosas, sin necesidad de llegar a la violencia. En el caso del ermitaño, como les hablé anteriormente, por ejemplo, si preguntamos el viaje a Machu Picchu y sale esta carta, posiblemente en el tiempo en que está estipulado el viaje, tal vez no se dé. Puede ser que hasta la hagan el viaje y ese día cierren el parque, por ejemplo, o se queden y el tren que iba para allá, ya ustedes llegaron tarde y no lo pudieron tomar, o bien no consiguieron entradas, pero circunstancialmente pueden pasar muchas cosas que no permitan que en el lapso de tiempo en que se está proyectando este viaje se dé. ¿Okay? Entonces, es una invitación a que reformulemos nuestros planes, busquemos mejores momentos o estemos preparados para hacer cambios en nuestros objetivos. ¿Okay? Continuando con la rueda de la fortuna, si yo pregunto por mi relación de pareja y sale esta carta, podríamos hablar que estamos teniendo situaciones repetitivas. Caemos en conductas que tal vez sean conductas que sean repetidas entre nosotros. Pasamos tiempos buenos, tiempos malos, tiempos buenos, tiempos malos, pero por cosas que ya deberíamos aprender. Eso por un lado. Si preguntáramos, por ejemplo, si nos va a ir bien en una solicitud de trabajo y nos sale esta carta, posiblemente sí. Posiblemente sí. Sin embargo, esta es una carta que tiene que estar acompañada de otras para que sea un sí o un no, para saber más sobre su propensión, hacia dónde se va, si es a la parte positiva o negativa, ya que es una carta netamente de movimiento y que une contrarios, malo y bueno. Entonces, para saber qué es lo que si nos es favorable o no, es preferible sacar una segunda carta de manera que nos hable de esto. En el caso, en el ejercicio que les he dejado, que es más de reflexión y nos habla de esto, y por lo menos tomamos el tema de la pareja, nos habla de mucho movimiento, de continuos cambios, de situaciones que ahora estamos, más que llevar el control, nos lleva más el destino, las circunstancias, y eso también es una situación de reflexión, porque una relación es algo que uno hace por decisión propia y comúnmente debería descansar sobre la pareja, las dos personas de la relación, el saber si va bien o mal. Con esto les dejo los primeros 10 arcanos y en nuestra reunión, realmente no son 10, son 11 los que vimos, ¿no? Porque está el loco también. Con esto les dejo esta pequeña introducción que la pueden complementar con la guía que les he entregado, de manera que puedan ir haciendo esas reflexiones sobre los arcanos, los primeros 11 arcanos mayores. Un abrazo y feliz tarde.